citas en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios, capítulo número 15, verso número 45 al 49, vamos a leer. ...45 al 49. Dice la palabra del Señor: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, hermanos. El tema es el postrer Adán y está basado en esta parte, esta porción de la Escritura, en estos versículos que el Señor nos permitió leer. Antes de comenzar con la explicación que hace, con la ponencia que hace el apóstol Pablo sobre esto, la Escritura ya en el Nuevo Testamento menciona en algunos pasajes bíblicos que nuestro Señor Jesucristo provenía de Adán, en el linaje, era descendiente. En ese árbol ascendente entonces aparece nuestro Señor Jesús. También el Señor Jesús se había presentado ya como el Hijo del Hombre. Eso lo aclara el doctor Lucas en el Evangelio según San Lucas, queriendo mostrar a la vez que Él era humano y que debía cumplir la preciosa voluntad de su Padre de Él venir acá a la tierra, y muchas profecías al Antiguo Testamento. Pero el Evangelio de Lucas también da la primera comparación. Hay una tentativa ahí, como dice el hermano Mauricio, las pinceladas, dice. Hay unas pinceladas ahí de revelación en donde él hace una comparación de nuestro Señor Jesús con Adán. Y es exactamente cuando en Lucas capítulo 3, verso 38, él dice que es hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí lo dice. Pero eso es la presentación, el preámbulo a lo que él va a narrar, que lo que sigue es la tentación del Señor Jesús. Porque luego dice el verso 4.1 de esta misma porción que el Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Ahí fue llevado al desierto. Y allí en ese desierto se da una tentación, hay un diálogo, hay una exposición donde el Señor Jesús al final en ese mismo Lucas 4.13 dice el Señor en el 4.13, dice el escritor, dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Verso 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Hasta ahí dejémoslo. Entonces, fíjese cómo lo plantea el apóstol, el evangelista Lucas. Dice que narra de dónde viene el Señor Jesús y que es hombre. Luego se presenta una tentación, y esa tentación como hombre, el Señor Jesús sale triunfante. Está implícito ahí porque el primer hombre fue tentado también por Satanás, pero no salió triunfante. En el libro del Génesis capítulo 3 y específicamente en el verso 6 lo dice, que cuando fue presentado el fruto en una tentación, el fruto
lo presentaron y fue deseado, porque el fruto era bueno, dice primero, era bueno, y luego fue agradable a los ojos, y después dice fue codiciable. Entonces hubo codicia en ese aspecto. Entonces, no pasó la prueba Adán, pero sí pasa esa prueba, esa tentación, la supera con creces nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante el mismo apóstol Pablo también, ya hemos leído, pero lo vamos a ver también, Filipenses 2, capítulo 6, del verso al 11, donde dice el escritor, que es el apóstol Pablo, habla justamente de el poder de Dios que él tenía y del cual se despojó, dice. Dice, el cual siendo en forma de Dios, Filipenses 2:6, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, mire lo que está diciendo ahí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Entonces, lo que está diciendo acá, que aquel que tenía una gloria, una posición, una función también, él no se aferró al esplendor de su gloria, sino que se despoja de eso para convertirse en un humano, hecho semejante a los hombres, iguales a nosotros, para cumplir un propósito de Dios, en fiel obediencia al plan, al propósito de Dios mismo, de Dios Padre. Entonces, como él pudo despojarse de toda esa grandeza, es una comparativa, porque en el huerto Adán estaba queriendo comer, o anhelando comer, que después consumió, el fruto que les habían dicho que no, del huerto. Entonces aquel anhelaba ese fruto para la grandeza, porque dice que era codiciable para sabiduría. Era codiciable. Entonces en el 3:6 dice, comió, y ahí dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. No me voy a decir que es Eva, oye, por favor, porque es Adán y Eva. La relación ahí es una, ¿va? Los dos fallaron, ¿verdad? Entonces, porque me puede salir y decir, no, pero todo está diciéndolo de la mujer y al final el hombre come, dice, ¿verdad? Pero no, es ahí el pecado de ellos como hombres, como seres, ¿verdad? Entonces, vemos que acá hay un contraste intencionado que hace el apóstol Pablo entre Adán, que trató de apoderarse de una condición divina que no le pertenecía, y Jesús, que no lo retiene, no es ambicioso, sino que lo cede para cumplir el propósito de su Padre. A esas pinceladas, pues, debemos de añadir ahora lo que dice el apóstol Pablo ya explícitamente acerca de nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta a los Corintios, en ese capítulo 15, y en esos versículos del 45 al 49 que leímos. Entonces, allí dice que el último y verdadero Adán es nuestro Señor Jesucristo. Pablo expone acá dos tipos, de los cuales nosotros estamos constituidos, porque no estamos ni aislados de uno ni del otro, nosotros la iglesia. El primer Adán, el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, era almático, viviente, pero era terrenal, fue sacado de la tierra, era terrenal, era su condición. Y el último Adán, el postrer Adán que se menciona acá, es un espíritu que da vida, porque es celestial y es espiritual. Entonces él está sobre algunas leyes que afectaban o afectan solo a lo terrenal. A este cuadro de principios que estamos planteando,
hay una gran separación, hay un abismo grande de separación entre el primer Adán y el segundo Adán. Por eso era necesario que también el apóstol Pablo profundizara un poco más con la explicación. Y esto tiene que ver con lo que nos enseñaban el día martes, porque hay una explicación en Romanos capítulo número 5, versículos del 12 al 21, ya los vamos a ver. Porque es importante entender que muchos de nuestros actos, muchas de nuestras acciones tienen, fíjese bien, tienen consecuencias, en este caso universales, pero tienen consecuencias, eso no lo debemos de olvidar como creyentes, muchas de nuestras acciones tienen consecuencias para toda nuestra vida. Una decisión. Entonces, así como Adán tomó una decisión que nos afectó a todos, también el Señor Jesús tomó una decisión voluntaria que nos afectó también a todo el mundo. Amén. Que afectó a todo el mundo. Entonces, para entender un poco más lo que dice acá la primera carta a los Corintios, en este capítulo número 15, es bueno leer Romanos capítulo 5, versos del 12 al 21. Y dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Amén. Verso 12, ahí quedemos. El pecado de Adán es el pecado de desobediencia. Ese es el pecado de Adán y Eva. El pecado de desobediencia. El Señor dijo no de esto y ellos lo hicieron. Podía haber sido cualquier cosa, pero es el desobedecer el pecado. No es tanto el valor de la acción, sino que la negación a obedecer a Dios. Ese es el punto. Entonces, cuando pecó, y nos lo explicaban el martes, entonces él entró en un estado ya contaminado por el pecado. Y no podía ser preservado en el huerto del Edén, sino que tenía que ser sacarse, salir del huerto para cohabitar en una tierra donde ya no era el huerto del Edén, el huerto del Señor. Al sacarlo, dice la Escritura, y solo lo parafraseo, dice que tuvo que prepararse ambiente para ellos. Es decir, la tierra tuvo que producir cardos y espinas y tuvo que ser labrada la tierra, ya tenía que ser preparada por el hombre. Es decir, que sufrió una sentencia o una condenación la tierra a causa del pecado de Adán y Eva. Cuando el hombre, Adán, pecó, entonces también fue necesario, por el consejo de Dios, de también ponerle fin a su vida. Entró la muerte. Como consecuencia del pecado, entonces, llevó a la muerte. Ya el hombre no podía ser eterno y quedar en una condición pecaminosa eterna, sino que era necesario que pusiesen fin a sus días, pero el Señor también establece un plan a través de la simiente de la mujer de poder rescatar en un futuro, rescatar a la humanidad de ese pecado. Pero tenía que surgir entonces alguien que pudiera hacer ese rescate. Y ese alguien fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante,
reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque no había ley, ¿verdad? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron los muchos, de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Entonces, dice Pablo, y lo explica, que Adán es una figura del que tenía que venir, apoyándose él en esta convicción de que el acto del primer Adán tuvo un efecto universal, que era lo que les decía, una consecuencia de sus actos, de sus hechos, y esa consecuencia fue la muerte por el pecado. Pero también afirma que hay una acción redentora por el Mesías, por el Cristo, por el postrer Adán, que marca entonces claramente dos diferencias entre ambos. En Adán, la desobediencia, la condenación y la muerte. Además, por Adán entró el pecado en el mundo y eso produjo un efecto que ya lo expliqué en el mundo, para que él pudiera cohabitar ahí. Jesucristo es el ejemplo de la obediencia, de la justificación, de la vida. Además, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sobreabunda la gracia, cuya fuente de la gracia es Él mismo. Amén. Entonces, ahí estamos haciendo un cuadro, usted está poniendo una línea divisora y usted está comparando a Adán con el postrer Adán. Esto es necesario para el final, o sea, para cuando desarrollemos el punto fundamental de la prédica. Amén. Entonces, finalmente, la unión de Adán y de Eva también es figura, ya en otra forma, es figura de la unión de Cristo con la iglesia. Y eso era necesario también. Pero no el Adán en pecado o pecaminoso, sino que el postrer Adán. Porque el postrer Adán adquiere a una iglesia, dice, sin mancha y sin arrugas. Y no, eso no es literal. Lo que está hablando es de una pureza de todos los seres que conformamos la iglesia. La pureza del cristiano. Que estamos en una caminata nosotros de preparación para eso, pero que al final toda la obra la hace el Señor por una sola acción nuestra, la de decisión. Amén. Cuando decidimos seguir al Señor. Amén. Entonces, Pablo viene y hace esa comparación y comienza con ese verso 12 que les explicaba y intercala dos cosas ahí en el 13 y el 14 comparado con el 17 y el 18 que están ahí, 15 al 17, perdón. La primera es que él protege la enseñanza del apóstol Pablo y no se va a contradecir a lo que él viene enseñando respecto a la universalidad de la muerte. Eso es la muerte. De la posible objeción que cuando una persona no conocía la ley, entonces, ¿por qué iba a ser condenada a muerte? Y él mismo aclara en el verso 14 de que hay una gran cantidad de años, desde Adán hasta Moisés, cuando es dada la ley. La ley, ya lo hemos explicado, es un reflejo, ¿verdad? Es un espejo, perdón, que nos permite vernos reflejados de cómo somos. Pero lo hemos dicho en algunas ocasiones, el hecho de que usted no sepa que tiene una enfermedad porque no se ha hecho un examen, no quiere decir que no la tenga, si usted la tiene. Y no es culpa del examen que salió positivo, sino que es algo que ya está en usted.
y que tiene que ser erradicado. Entonces, la madurez es reconocer que eso solo está reflejando algo de lo que realmente yo soy. Y no debemos de molestarnos con la ley, como muchos nos molestamos con las prohibiciones y con la ley, ¿verdad? Nos molestamos por la inmadurez del conocimiento de la ley. Pero Pablo explica que antes de Moisés siempre se pecó. Siempre hubo oportunidad de hacer el bien, que hubo oportunidad de ser justificado como fue justificado Abraham, como le dice el libro y la carta a los Gálatas, y también como lo dice el libro de Hebreos. O sea que hay una justificación sin tener la ley, que Dios permite, por las acciones, por nuestra capacidad de ir decidiendo entre lo bueno y lo malo. No salva, porque Cristo salva, pero permite el conocimiento de la ley, saber cuál es la dirección, cuál es el rumbo que nosotros tenemos que tener. Amén. Entonces explica eso acá y protege la enseñanza que él mismo había dado. Pablo responde simplemente con la afirmación de la realidad de que hay una muerte universal. Durante el tiempo anterior a la entrega de la ley también se moría, y que luego, después de Moisés, seguimos muriendo. Eso no es primero. Pero primero, en un contraste en el efecto de sus acciones. La ofensa de Adán, la desobediencia de Adán trajo una condenación y trajo muerte. Cristo trajo justificación y justicia. Amén, que son dos cosas diferentes. Aquí lo dice y lo leemos ahorita en Romanos, ahí en el Romanos capítulo 5, habíamos leído el 14 y 15. Dice, pero el don, en el 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Amén. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahí dejémoslo ahorita. Entonces dice que por el pecado entró la muerte, y esa vino hacia todos los que descendemos de Adán. Pero por nuestro Señor Jesucristo hubo un don, o sea, hubo una gracia, hubo un regalo. Y ese regalo, dice, nos justifica a nosotros. Hay una justificación, no de una, sino que de muchas transgresiones, porque nosotros, aunque aceptamos al Señor Jesús y somos en alguna manera santificados por Él, seguimos viviendo en este mundo, seguimos participando de este mundo, seguimos teniendo una naturaleza terrenal, seguimos teniendo una carne, un cuerpo caído de pecado que nos hace pecar constantemente. Entonces, para eso hay una justificación de parte del Señor, para que el día del juicio nosotros estemos justificados por Él. Las dos cosas las hace Él. Es decir, nosotros tenemos ya una condenación por nuestros hechos, por todas nuestras acciones, pero el mismo Señor Jesucristo, cuando nosotros entramos en ese arrepentimiento, entonces hay un perdón de pecados. Entonces somos justificados. El día que vayamos al juicio, nosotros ya no tenemos condena por ese juicio, porque ya fuimos justificados por aquel que dio su vida
su sangre pagó con precio alto por todos y cada uno de nosotros. Amén. Eso es una bendición enorme. Es un efecto totalmente contrario a lo que había hecho Adán, porque entró el pecado y eso pasó y se heredó. Pero ahora el Señor tiene la capacidad de contrarrestar eso y violentar esa herencia, esa maldición, esa herencia maldita del pecado. Y es logrado para nosotros con la redención nuestra. Ya sea que hayamos muerto y resucitemos para una nueva vida en Cristo Jesús, con Cristo Jesús, o estemos en vida y seamos transformados, que es la promesa para la iglesia. Y es la promesa que nos debe mantener a nosotros con la llama viva y el deseo de ser creyentes y de ser cristianos y de creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en los versos 18 y 19, dice que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la descendencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahí lo está incluyendo a usted y a mí, el apóstol Pablo. Amén. Entonces, Pablo afirma aquí, finalmente, establece la plena comparación entre Adán y Cristo. El Adán y el postrer Adán. Los versículos aquí son paralelos, pero cada uno de ellos da, de alguna manera, la explicación. En Adán, ofensa y desobediencia, que eso trajo condenación y muerte, pecado. Y en Cristo, santidad y obediencia, que trajo la justificación y el ser constituidos nosotros justos, que era lo que les explicaba. Pero se extiende este paralelo que está haciendo aquí entre ellos dos a efectos universales. Los resultados van a ser universales. Esto es el caso que está afirmando ya en el verso 18 Pablo, y lo que leíamos es un efecto de una acción de Adán para toda la humanidad y un efecto también de la acción de nuestro Señor Jesucristo que se extiende también a todos los hombres. Todos los seres humanos, sin excepción, descendemos de Adán. Por tanto, pertenecemos a Adán. Pero únicamente aquellos que tienen fe en Cristo Jesús reciben el don, reciben la gracia, y estos pertenecen a Cristo, no todos. Estos pertenecen a Cristo. Amén. Primera de Corintios, lo vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 22 y 23. Y vamos a leer del 21, que no lo leí. Del 21. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero subraye en Cristo. Amén. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Subraya ahí los que son de Cristo. Amén. Y ahí se mete a otra cosa del reino que no lo vamos a tocar. Esto es lo que hay que aclarar. Entonces, ahí vemos entonces las consecuencias de toda aquella obra, de todo aquello que Dios estableció desde un principio en el orden, cuando dijo: de este árbol no comerás, y surgió la tentación y vino la consecuencia de la desobediencia para todos los hombres. Y Pablo establece entonces en este paralelo que estamos viendo así muy rápidamente lo que es Adán y lo que es el postrer Adán. Adán, el terrenal,
y nuestro Señor Jesucristo, llamado por Él el postrer Adán. Ahora, ya para entrar al tema, el cristiano y ese doble Adán. Amén. Ya lo planteamos. El cristiano, definitivamente, hijo de Adán por nacimiento, y por el nuevo nacimiento, o por ser nacido en su fe, hijo de Cristo, hijo de Dios. Amén. Entonces conserva esta relación doble entre el primer Adán y el postrer Adán. Esto es muy extenso en la Escritura y le toma al apóstol Pablo la carta a los romanos tratar de explicar. Y luego una parte allá en Gálatas y otra parte allá en Corintios que él está tratando de explicar. Esto es extenso, no lo vamos a ver. Pero para que vayamos entendiendo, cuando él habla en la carta a los romanos en esa capacidad de decidir lo que es pecado y lo que es pecados. Y también lo que habla acerca de la ley, una ley que me gobierna, que me sujeta, que me hace hacer lo que yo no quiero, que me subyuga en mi alma, en esa lucha que explicaba el hermano Mauricio del alma, el alma queriendo gobernar, rompiendo el orden de Dios, de la creación, que deberíamos de ser el espíritu. Pero el alma tiene una relación, se ha dado ha hecho una gran relación, un gran pacto con la carne, y entonces todo lo sensorial, todo lo que alimenta los sentidos, a través de nuestros sentidos, todos los deseos de la carne que habla la Escritura, entran por el alma al cuerpo y el cuerpo es el ejecutor, es el que lleva a satisfacción todo eso. Entonces, romper eso es difícil. Y entonces dice el apóstol Pablo en la misma carta a los romanos que por eso hay una ley superior, la ley del Espíritu Santo. Y que esa rompe y violenta todas esas uniones en ese proceso que nosotros vamos teniendo de nuestro desarrollo como creyentes, porque es un proceso de aprendizaje y es un proceso de madurez, siempre y cuando nosotros estemos en esa voluntad de Dios y estemos queriendo dar ese paso hacia la voluntad de Dios, porque somos puestos en esa esfera de la decisión y aunque nosotros aceptemos al Señor Jesús, podemos seguir el camino al Señor o podemos quedarnos ahí y no seguirlo y desviarnos. Porque cuántos en un hospital, en una cama, se le ha llegado y se le ha planteado el plan de salvación y han dicho que sí, pero nunca más se volvieron a acercar al Señor, ¿verdad? Fue una oración en muchos casos de diente a labio, de compromiso o de pura necesidad. Y en otros casos en una prisión, han aceptado, claro, no hay otra opción en ese momento, la persona acepta porque tiene una necesidad, está ahí subyugado, pero hay una necesidad, pero no hay una devoción, no hay una conciencia que me diga, yo quiero decidir y quiero ir en este rumbo para mi vida. Nosotros, gracias a Dios, tenemos esa libertad porque somos iglesia, tenemos capacidad de decidir y nosotros decidimos también si sí o no. Amén. Entonces, ahora, ese doble Adán que nosotros tenemos, Pablo enseña los orígenes, enseña que cada uno en Adán somos frágiles por el pecado y enseña que hay un viejo hombre del cual nos debemos de despojar. Y aquí va a haber entonces algunos temas que poco a poco usted va a ir aprendiendo acerca del viejo hombre y el nuevo hombre y de lo viejo vestido y del revestirnos en Cristo. Y también va a ver que en la Escritura se habla de la vieja naturaleza como el Ismael y de la nueva naturaleza, el Isaac espiritual que hay en todos y cada uno de nosotros. Todas esas cosas se dan y están haciendo una comparativa de lo mismo. La naturaleza suya y mía de Adán y la naturaleza de Cristo
en nosotros también, como el postrer Adán, que está cohabitando, claro, en Gálatas, capítulo número 4, versos 28 y 29, dice que predomina por cierto tiempo en nosotros el Ismael porque fue primero. 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Amén. Pero, 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué está diciendo esto aquí? En la vida real, en el pasado, nació un hijo a Abraham que no era hijo de Sara. Al no ser hijo de Sara, no era el hijo de la promesa dada por Dios a él. Y era hijo de Agar, de una de sus criadas. Este nació primero y era hijo de Abraham y creció. Tenía edad como de 13 años, dice la escritura más o menos, cuando molestaba al más pequeño, a Isaac, que había nacido. Lo molestaba. Y entonces el apóstol Pablo dice que hay una alegoría, hay una enseñanza en esto de que primero nosotros surgimos en la carne, surgimos en el alma, y luego la promesa se habla del Hijo de Dios que nace en nosotros y lo compara con Isaac, y ese Isaac tiene problemas con Ismael su hermano, que es su carne, que es mi carne, que es primero. ¿Por qué? Porque al igual que todos aquellos que venimos grandes a la iglesia, ya veníamos con mañas, somos amañados, mañas. Es decir, con formas de actuar, de formas de proceder, formas de pensar, que difícilmente las erradicamos de nosotros, porque siguen ahí. Algunas las empezamos a disfrazar al principio, ¿verdad? Como por ejemplo el mal hablar, la empezamos a disfrazar en un principio, cuando empezamos a venir a la iglesia, porque tenemos un concepto de iglesia. Pero poco a poco debemos de ir eliminando todo eso, cambiando todo eso, a tal grado de que, no dejando de ser quienes somos, porque no lo podemos dejar de ser, yo no puedo dejar de ser quien soy, pero sí dejando que el Espíritu Santo me tome como el Isaac y haga la labor espiritual de que yo crezca, que me fortalezca, para que el Ismael que hay en mí se vaya disminuyendo, y como enseña también en la alegoría, que sea desechado, sea echado de ahí, porque no tiene parte en el pacto con Dios, y nosotros sí tenemos parte en el pacto con Dios. Amén. Entonces por eso compara el viejo hombre, todo aquello que nosotros hemos sido, los fiesteros, los parranderos, todo lo que nosotros tenemos de lastre que nosotros arrastramos, que sea eliminado y surja en nosotros algo que sea agradable a Dios, buscando entonces la santidad. No porque nosotros la vamos a lograr, porque la ley dice que no lo vamos a lograr, pero sí encaminarnos allí para estar cerca de la cobertura de parte de Dios, que al final es quien hace todo en nosotros. Amén. Entonces, Pablo enseña sobre los orígenes, sobre la fragilidad de Adán, la necesidad de despojarnos del viejo hombre, de esta vieja naturaleza, del Ismael, según expresiones del apóstol Pablo, y esto para revestirnos de Jesucristo, que es el nuevo hombre en nosotros. Así, nuestro destino entero se pone en esa caminata incierta entre el doble Adán. O somos somos carne, o buscamos la parte espiritual para lograr tener el carácter de Cristo. Qué difícil, porque el carácter de Cristo, imagínense el nivel de comparación que hace nuestro Señor Jesucristo. Y dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí nos da, solo con ese punto, ya el Señor nos está eliminando. No porque Él quiera eliminarnos,
sino porque sentimos esa gran responsabilidad al compararnos. Aunque al final dice la palabra del Señor, aparecen otros términos acá que usted va a aprender también, no ahora, pero va a aprenderlo, de que debemos de lograr la estatura del varón perfecto, que es el postrer Adán, y que debemos dar el peso de gloria. Y una vez enseñaba el hermano pastor que para dar el peso de gloria debe haber un patrón en la balanza, una pesa, una medida exacta, una medida pura, cabal. Y entonces ese es nuestro Señor Jesucristo al otro lado de la balanza. Entonces nos van a pesar y nos van a comparar con Él, que es lo que se está haciendo en este momento, la comparación, ¿verdad? Entonces, revestirnos de nuestro Señor Jesucristo significa pues tener el carácter de Cristo, y ahí dimos otro principio diciendo de la mansedumbre y de la humildad de parte del Señor Jesús. Pero veámoslo también en Efesios capítulo número 4, 4:22. Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, es lo que le decía yo, las mañas que traíamos, todo lo que no era agradable al Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Debemos de dejar todo eso, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? El matrimonio que se ha hecho del alma con la carne. Que arman ahí ¿verdad? Su chanchullo, lo arman ahí para que, su tamal, sí, amén, para que el espíritu entonces esté como Isaac, esté reprimido, marginado, y que se le haga burla el Isaac, ¿verdad? Entonces ahí está, porque los más grandes siempre molestan a los más pequeños. Lo chunguean a uno. No, ellos dicen bullying. No, uno decía otras palabras, más del español, chunguea. Entonces, Colosenses capítulo número 3, versos del 9 al 12, los vamos a leer también. Filipenses, Colosenses, capítulo número 3, verso 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mira el verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahí dejémoslo, porque ya nos calificamos también. Está hablando de lo que es Cristo, vestidos como a escogidos de Dios, o sea, tener el carácter de Cristo, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, que son dos cosas de las cuales ya había mencionado el Señor Jesús allá en el libro, en el Evangelio según San Mateo. Pero acá las explica el apóstol Pablo, que todas esas son características del nuevo hombre, del nuevo vestido que nosotros tenemos que tener como escogidos de Dios. Ahora, el revestimiento conforme a la imagen del que lo creó, aquí viene lo interesante, se va renovando. Porque si la prédica la terminamos ahorita, se ha quedado como algo informativo, ¿verdad? Entonces también contentos, tomaron sus notas algunos, otros durmieron plenamente en los 45 minutos y felices, no pasó a más. El punto es que, ¿para qué este doble Adán en nosotros? El Adán y el postrer Adán. Para que entendamos
que hay una naturaleza pecaminosa que se resiste a un cambio. Se resiste. Pero cuando nos vemos reflejados en las cosas espirituales, en las cosas de Cristo, allí nos sentimos mal. Pero mientras no seamos reflejados en las cosas espirituales, nos sentimos a gusto, nos sentimos bien, nos gusta, nos da placer, sentimos satisfacción y no sentimos necesidad de ningún cambio. Pero cuando somos confrontados por las cosas espirituales, entonces tenemos la necesidad de buscar de Dios y la necesidad de cambiar. Y entonces lo que dice el Señor, que aunque tenemos, a través de la carta a los romanos, aunque tenemos esa naturaleza de pecado que se resiste, y de la del cual el apóstol Pablo dice, miserable de mí, es miserable la condición, porque él se ve sin capacidades propias de poder salir de ese hoyo, de poder cambiar. Porque eso es cuando usted se da cuenta de que ha hecho algo que no es correcto y usted dice, ¿y cómo hice esto? ¿Y cómo salgo de esto? Y usted mismo se decepciona a sí mismo. Se decepciona de uno mismo. Es difícil. Pero la misericordia de Dios en ese verso es que Él hace la obra en usted. Si usted toma con todo su corazón, se agarra con todas sus fuerzas de Cristo Jesús y del poder del Espíritu Santo, comienza entonces un poder transformador para su corazón, para su alma, que un día va a dar el fruto que Dios espera, no el que usted espera, sino que el que Dios espera. Y eso nos va a llevar a nosotros, ¿cuánto tiempo? Toda la vida. Toda la vida. Porque si estamos vivos para la venida del Señor, dice que en un segundo, ¿verdad? En cuestiones de segundo, en un instante, seremos transformados. Y al ser transformados vamos a recibir una condición gloriosa. No este cuerpo, no esta naturaleza, sino que una condición gloriosa. ¿Y quién la va a dar? El Señor, porque nosotros no la podemos alcanzar. Y si estamos muertos, entonces aferramos nosotros al morir la fe en Cristo Jesús, de que un día Él nos va a resucitar para la gloria y para estar en su gloria y en su presencia. Así que tenemos entonces oportunidad en Dios. Sí, démosle palmas al Señor. Tenemos oportunidad en Dios siempre. Amén. La gran diferencia acá que plantean es el cuerpo mortal y el cuerpo resucitado. De dejar de ser almas vivientes, según el primer hombre, y ser espíritus vivificantes en Cristo Jesús. Eso nos asocia en este cuerpo, en esa doble acción. Pero todo esta caminata de muerte y nuestro pecar, Dios está sobre nosotros, justificándonos, vivificándonos, glorificándonos, santificándonos y consagrándonos para Él. Amén. Esa es la única esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Amén. Fíjese que estaba leyendo acerca de los tipeos de la sangre. Y con esto termino. El tipo de sangre, que nosotros decimos, sos tipo A, sos tipo B, sos tipo o tenés la mezcla de AB, ¿verdad? Y que todas esas tipos de sangre tienen un factor reactivo que le llaman RH, el factor que es positivo o negativo. En la explicación que lo traigo a tema, lo traigo a mención, porque en la explicación que daban acerca de esto, explicaban de los antígenos que tienen la sangre, que son estos, y también hablaba de otra cosa que se menciona como el antígeno y en el factor, sí. El antígeno, entre A y B tienen antígenos y son unas cositas o protuberancias alrededor de la ruedita que se forman. No lo voy a hablar técnicamente porque no lo sé. Y esos antígenos son diferentes y el O no lo tiene, el universal, ¿va? Entonces por eso admite, como no lo tiene,
lo admite. Pero el problema es cuando tiene un tipo y le ponen otro tipo de sangre y entonces hay una reacción. La reacción es porque en todo nuestro sistema inmunológico y en todo nuestro sistema sanguíneo, en todo nuestro cuerpo, andan ahí unas especies de vigilantes, observadores. Y entonces dice que si hay un anticuerpo ahí, algo diferente, una proteína asociada a algo, ¿verdad? A una bacteria, a un virus, entonces ahí se genera todo el anticuerpo, se reacciona el organismo y empiezan a combatir, a aislar y destruir. Lo aprenden a conocer y a eliminar. Y así actúa el cuerpo a cada instante, porque cada instante estamos recibiendo un montón de cosas. Pero me llamaba la atención porque habla de cuando el tipo sanguíneo es diferente y la mujer está embarazada, porque no se previó los que son ahora, que van a ser futuros padres ahí, no previeron. Y entonces a veces hay una reacción. Dice que si sangre del bebé con un anticuerpo diferente sale un poquito por el conducto umbilical y se va hacia el torrente sanguíneo de la madre, de la mujer, entonces se va a generar una reacción en cadena de anticuerpos para proteger y pueden matar, porque van a entrar al torrente sanguíneo del bebé y lo van a matar porque creen que al ser diferente, el antígeno, al ser diferente, ellos lo consideran enemigo y lo tienen que destruir. Y entonces para eso hay entonces unas inyecciones y unos tratamientos para que no pase esto, ¿verdad? Y el O no tiene nada de eso, entonces recibe cualquiera y no tienen ningún problema. Y hay un factor ahí, RH positivo, que también lo explica. Pero cuando yo leía esto, yo tengo un tipo de antígeno por Adán. ¿Sí? Me dio una herencia genética. Y luego está la que recibo del Señor. Pero el Señor tiene la capacidad, al venir con su poder del Espíritu Santo en mí, a no destruirme y que yo pueda cohabitar sin destruirme. Me empieza a preparar mi parte inmunológica, me la empieza a preparar, no me la destruye, sino que me prepara para poder recibir lo espiritual. Porque dice en lo que leíamos al principio, se hereda cuerpo animal, dice. Es decir, del ánima, muchas cosas que no son compatibles con lo espiritual y que yo no entiendo cómo es que cohabitan en mí, pero sí entiendo que el poder de Dios, de una forma sobrenatural, ha venido a mí, si habita en mí, y que a pesar de traer en mí una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, no consume en su misericordia mi naturaleza. Al mismo tiempo que trae un anticuerpo, trae la preparación para que yo lo pueda resistir. Y es así entonces que podemos entender al apóstol Pablo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero más adelante él puede decir, gracias a que está una ley superior, la ley del Espíritu, que puede entonces librarme de cualquier cosa que me pueda destruir hasta que Él me glorifique, hasta que Él me permita estar en su gloria. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Señor, hemos aprendido que muchos de nuestros actos tienen consecuencias para toda la vida. Muchas de nuestras decisiones, Señor, nos dan un sabor amargo siempre, porque no medimos las consecuencias, porque fuimos fascinados, porque lo vimos bueno, porque lo vimos agradable, porque lo vimos codiciable, Señor. Pero hay uno que nos
ha dejado su ejemplo de resistir al tentador, de rechazar toda ambición, de demostrar un carácter humilde, de demostrar una mansedumbre, de poder adquirir un compromiso de heme aquí, yo iré, de ser obedientes al cual nosotros pertenecemos. Y como dice el apóstol Pablo, debemos de imitar, ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Solo tu Espíritu, Señor, nos puede ayudar. Solo tu Espíritu nos puede permitir alcanzar, Señor, el desarrollo de ese Isaac, el despojo, Señor, de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, de esa vana manera de vivir, Señor. Ayúdanos, porque en el día a día no somos conscientes, Señor, se nos olvida. Pasamos por alto, Padre. Pero en estos momentos, Señor, en que tú nos enseñas, en que tú nos hablas, en que tú nos instruyes, Señor, en estos momentos, que podamos despertar conciencia hacia las cosas espirituales, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí